Entonces, en este caso, la adenosina, cuando prevalece dentro de este conformero trimérico, va a tener acciones estimulantes sobre la adenisciclasa. Esta es la regulación alostérica y, por supuesto, aumentan la actividad de la proteinquinasa A. En este tercer ejemplo, la prevalencia de la acción de los cannabinoides sobre el receptor va a tener una acción inhibitoria sobre el complejo trimérico, en este caso sobre el dopaminérgico, y fíjense que la actividad de la adenosina, al igual que cuando era por la adenosina, está más activo. De manera que el cambio que la farmacología va teniendo en este campo es un cambio de mirada donde, como decía el profe, ya no tendría que ser la farmacología lineal, es decir, ligando receptor, fármaco, receptor, sino que podría esto permitir el diseño de drogas que actuando sobre un receptor diferente al que está comprometido en la patología que se está tratando, esa otra familia pueda influir alostéricamente sobre un complejo que puede ser heterodímero, tanto cuando son dos o cuando son tres receptores los que los conforman. Muy bien. Como conclusión diría que esto no solo es importante en el diseño de fármacos, sino también en una farmacología racional a la que habría que ir apuntando en las próximas décadas, que deje atrás lo que en muchas ocasiones se realiza como práctica, que es el adosamiento de fármacos que se superponen los efectos porque comparten los mismos blancos. Por ejemplo, la asociación de antidepresivos o la asociación de antipsicóticos. Si bien nuestra formación y nuestro criterio ha sido siempre el del uso de monofármacos o monoterapia en el campo de la terapéutica biológica, en todo caso habrá que reflexionar que cuando se combinen los fármacos, la combinación tenga una racionalidad, y esa racionalidad podría estar dada por ejemplo, combinaciones que actuando sobre distintos blancos ejercen modificaciones o respuestas intracelulares que luego se van a traducir en respuestas de caminos intercelulares a través de modulaciones alostéricas. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Bueno, el trabajo está sometido a discusión. ¿Alguna consulta? Gracias, Daniel. Muy clara la exposición. ¿Consultas? Sí, Groisman. No, estaba pensando, digamos, por ejemplo, los microarrays, sí, ¿no? Permiten, por ejemplo, anticipar, pongamos, que un paciente puede ser respondedor a un medicamento o no, de acuerdo a eso. Ahora, esto no se podría hacer por microarray, ¿no? Si yo entendí bien, es algo funcional, ¿no? ¿Está claro lo que pregunto? Sí. Es como una reflexión, ¿no? No sé si... Sí, en realidad los microarrays pueden ser, hay un nuevo tipo de microarrays que son funcionales. Entonces sí se puede utilizar justamente los microarrays funcionales para poder ver esto, pero sería un complemento, porque acá lo que estás viendo es interacción en el sitio de varios heteroreceptores. Creo que sería una visión parcial. Sí, y estática. Exactamente. Porque en un organismo vivo la dinámica que eso va adquiriendo, de acuerdo a teoría del caos, uno no podría predecirla, por lo menos al momento actual.
lo que sí que uno podría deducir cuando no hay respuesta, qué pueda estar prevaleciendo en la expresión endofenotípica de ese sujeto. Y por qué la clozapina, por ejemplo, no es efectiva en ese otro 50% del 30% no respondedor a fármacos estándares. Sí, yo quería comentar respecto a la primera parte del trabajo. Cuando Gómez Maeso describe ese complejo molecular entre el metabotrópico y el serotonérgico A2, ahí se ve claramente que el metabotrópico, bajo efecto del LSD o de los psicotomiméticos, es un efecto agonista, y al mismo tiempo sobre la 2A, 5-HT2A, es antagonista. Entonces él busca después, ese sería el patrón alucinógeno. ¿Por qué la serotonina no tendría efecto alucinógeno? Y porque no actúa sobre los dos, es decir, actúa esencialmente sobre el 5-HT2A. Pero de todas maneras, el antagonismo o la falta de receptores A2A conduciría a un patrón, entre comillas, de tipo alucinógeno, que es lo que él encuentra en los cerebros, en autopsia de pacientes esquizofrénicos, encuentra o mide en distintas áreas del cerebro la densidad de receptores A2A y los encuentra disminuida, lo cual coincidiría con esa hipótesis. Es decir, uno no sabe si la hipótesis es forzada en base, o esa última parte es forzada en base a los descubrimientos experimentales, pero de todas maneras él encuentra eso. El otro tema es que la serotonina puede tener efectos alucinógenos en alguna medida, dependiendo del receptor que se estimula y los mecanismos moleculares, la formación de estos complejos diméricos. Por eso yo siempre digo que hay que tener cuidado con los derivados metilados de la serotonina, ¿no? Entre los cuales están justamente la metiltriptamina, los derivados indólicos que también tienen la misma acción, y entre otros, no olvidarse que la melatonina es también un derivado metilado de la serotonina. Con lo cual algunas de las acciones de la melatonina tendrían que ser puestas un poco en revisión, ¿no? Aparte de su efecto inductor hipnótico, que nunca fue demostrado en trabajos clínicos adecuadamente realizados, habría que ver si esos supuestos ligandos endógenos, hormonas o lo que sea, no van desapareciendo a lo largo de la evolución justamente por esa acción, ¿no? Además, yo agregaría lo que decía el doctor, es los distintos epítopes que se expresan en esos receptores. Es decir, esto es distintas caras que muestran los receptores, por los cuales, por ejemplo, podría ser que algunos pacientes con agonismo serotonérgico a partir de la inhibición de la bomba empiecen a tener un estado de disforia que no tienen otros pacientes. Algunos que tengan una experiencia con LSD muy intensa a nivel ya de las imágenes caleidoscópicas, las vivencias de levedad, etcétera, que a otro, como dicen los adictos, esa misma sustancia que comparten no le produce el mismo viaje. Por lo cual, a pesar de que es el mismo receptor, no es siempre el mismo confórmero, y esa diferencia de confórmeros es lo que podría uno marcar como un camino más pequeño todavía de diferencias endofenotípicas, porque hasta ahora estábamos con los receptores, y a partir de estas caras que expresan las proteínas es una dimensión distinta. Sí. Bueno. Sí. Bueno. La doctora Olga Bondolfi, que es médica psiquiatra, integra también el grupo universitario de neuropsicofarmacología
es magíster en psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro, y nos va a presentar un tema que tiene que ver con la transmisión glutamatérgica, que como ustedes saben es la principal transmisión excitatoria, prácticamente el 90%. Yo siempre digo que el glutamato es el que porta la electricidad en el cerebro, es el que prende o apaga, yo lo caso, la función cerebral. Y para que esa función se cumpla adecuadamente, los transportadores tienen que funcionar bien. Ahora, ¿qué significa que funcionen bien los transportadores? Es un tema bastante más difícil de dilucidar y a ello nos va a ayudar la doctora Bondolfi. ¿Quiere ponerse? ¿Quiere sentarse?